En la monición de entrada nos recordaban que la fiesta de la Inmaculada es especialmente importante en España y es la patrona de España. De hecho, en cualquier otro lugar del mundo, hoy se celebra el segundo domingo de Adviento, porque las fiestas de la Virgen no prevalecen sobre el domingo, que es la fiesta del Señor. Hoy celebramos la Inmaculada por estar en España, porque es patrona de España, ¿no? ¿Y por qué es patrona de España? Pues porque el dogma de la Inmaculada fue especialmente impulsado y defendido por teólogos, por reyes y por la gente, ¿no?, en España, que en muchos pueblos pues ponían la fiesta del pueblo, era el día de la Inmaculada, ¿no? Y hacían muchas veces pues voto, los pueblos, los ayuntamientos, hacían voto de defender la verdad, el dogma de la Inmaculada, cuando todavía no era un dogma, ¿no? Y en gran parte pues era desde España desde donde se pedía a la Santa Sede que hicieran el dogma de la Inmaculada, ¿no? Por eso la Inmaculada es la patrona de España y hoy celebramos pues el día de nuestra patrona, ¿no? Claro, lo importante no es conseguir que sea un dogma, lo importante es que luego vivamos ese dogma, ¿no? Vale, ya está, lo hemos conseguido los españoles, muy bien, ¿no? Qué bien, hemos conseguido que la Santa Sede haga que esta verdad sea un dogma, vale, pero ahora hay que vivirlo, ¿no? Mirad, los dogmas, yo diría, así como en resumen, que hay dos tipos de dogmas. Unos, los que nos hablan de cómo es Dios. Dios existe, la Trinidad es un dogma, pues yo creo que Dios son tres personas que están unidas, ¿no? La encarnación, el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿no? De modo que por amor a nosotros se hizo hombre, por amor a nosotros murió en la cruz, por amor a nosotros resucitó, por amor a nosotros nos envió el Espíritu Santo. Y hay un montón de dogmas que tienen que ver con el amor de Dios por nosotros, ¿no? Pero hay otros dogmas, y la Inmaculada es uno de ellos, que aunque no son sobre Dios, son muy importantes porque tienen que ver con que el amor de Dios realmente puede cambiar nuestra vida. De poco nos serviría a nosotros, ¿no? Nos serviría de poco que Dios nos quisiera mucho si luego el amor de Dios no puede arraigar en nuestro corazón. No, que Dios es muy bueno y nos quiere mucho, ya, pero nosotros somos muy malos y nunca amamos a nadie. Entonces, pues felicidades por Dios, pero a nosotros no nos afectaría que Dios es bueno, ¿no? Por eso hay como dos tipos de errores, digamos, contra la fe cristiana. Uno, pues el ser ateo, no creer en Dios, no creer en la Trinidad o algo así, ¿no? Y el segundo, sí, yo creo que Dios existe, creo que Dios es muy bueno, creo que Dios nos quiere, pero al final el amor de Dios pues existirá, pero es débil, ¿no? Y entonces muchas veces vivimos como si el amor de Dios no pudiera cambiarnos. Y sí, yo creo en Dios, pero bueno, al final somos todos malos, ¿no? Y aquí el hombre es lobo para el hombre, y al final pues cada uno que se busque la vida, ¿no? Y como si el amor de Dios luego no pudiera cambiar nuestra vida. ¿Y esto por qué podemos tener esta tentación de pensar que Dios es muy bueno, pero luego no puede cambiar nuestra vida? Porque la experiencia muchas veces nos va diciendo que yo me esfuerzo en ser bueno, en rezo, pero me sigue saliendo el mal. Y la experiencia a veces me dice, sí, Dios es muy bueno, la Navidad, lo que tú quieras, todo muy bonito, pero el de al lado me sigue jorobando, el pecado del de al lado me sigue haciendo sufrir, ¿no? Y nos ocurre que con la experiencia de la vida muchas veces nos vamos desanimando, como si Dios existiera, vale, lo acepto, pero al final Dios no consigue cambiar nuestra vida. Y poco a poco nuestra fe se va quedando en algo meramente teórico. Sí, Dios existe, pero luego la vida va por otro lado, porque el amor de Dios no nos cambia. Y de esta manera el cristiano tiene fe, pero pierde la esperanza y pierde la caridad. Y el dogma de la Inmaculada, junto con otros dogmas que no tocan de ellos hablar hoy, ¿qué es lo que nos hace ver? Nos hace ver que la gracia de Dios es infinitamente más fuerte que el pecado. Y el Señor, que sabe que la gracia de Dios en nosotros opera de un modo lento, va poco a poco nos va transformando, poco a poco va rectificando nuestro corazón, va rectificando nuestra voluntad, nuestros afectos desordenados, poco a poco. El Señor sabe que fácilmente nos desanimamos. Es tan poco a poco que fácilmente nos desanimamos. Y entonces ha querido hacernos como el regalo de la Inmaculada, donde el Señor, la gracia de Dios ha entrado con fuerza y le santificó de golpe y perfectamente.
Y es como si dijera, mira, esto es lo que quiere hacer la gracia contigo. Lo que la gracia ha hecho con la Inmaculada de golpe, en cuanto fue engendrada, Inmaculada, esto que he hecho con ella, que es la obra maestra de la gracia, quiero hacerlo contigo. La única diferencia es que con ella lo he hecho, entre comillas, saltándome las leyes de la naturaleza, ¿vale? ¡Pum! Inmaculada. Y es un regalo para que te creas que de un modo más ordinario y más normal, más poco a poco, con un proceso más natural, pero con la gracia de Dios, quiero hacer lo mismo contigo. Por eso cuando celebramos la fiesta de la Inmaculada, no solamente celebramos que la Virgen es Inmaculada, sino es un dogma que tiene que ver con nosotros. La gracia de Dios fue más fuerte que el pecado en la Inmaculada, y la misma gracia, porque no es otra diferente, es más fuerte que el pecado en mí. Y por eso el mirar a la Virgen María nos llena sobre todo de una cosa, de esperanza, ¿no? La gracia de Dios es más fuerte que el pecado, lo único que en mí va poco a poco, va paso a paso. Con la ayuda de la Virgen quiere ir poco a poco venciendo el pecado en mi alma, ¿no? Y lo que el Señor ha hecho con la Virgen quiere hacerlo conmigo poco a poco. Por eso la Virgen, el que tiene devoción a la Virgen, nunca pierde la confianza y la esperanza en Dios. Y la Virgen María, que ella sabe que tuvo un privilegio especial, que los demás no tenemos, ella nos mira a todos con mucha misericordia. Y la devoción a la Virgen nos ayuda a no desanimarnos con nuestros propios pecados, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que vivimos un poco olvidándonos que somos pecadores, ¿no? Y de vez en cuando el pecado nos golpea, ¿no? Entonces de vez en cuando a uno nota que le sale algo malo, ¿no? De repente uno nota, ostras, ¿no? Un ataque de ira, ¿no? Y me enfado un montón, ¿no? Y luego me da vergüenza porque, claro, la ira normalmente se nota mucho fuera, ¿no? Entonces, qué vergüenza que me he puesto como un loco, ¿no? Y me han visto todos, ¿no? O de repente pues me entra un ataque de envidia, que da mucha vergüenza la envidia a uno mismo, aunque no se den cuenta los demás, o de lujuria, o de pereza, o de lo que sea, ¿no? Y muchas veces cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, nos quedamos desanimados. Y precisamente la Inmaculada, ¿no? Que ella es la que no tuvo pecado, la toda limpia, ¿no? Precisamente es la ayuda para los pecadores. Y en cada Ave María le decimos, ruega por nosotros pecadores. Y es como que la Virgen María se acerca a nosotros para decirnos, ánimo, si es que es normal, Dios ya cuenta con que te cuesta, Dios ya cuenta con que esto es poco a poco, pero no te desanimes, la gracia de Dios ya va actuando en ti. Por eso te cuesta, porque no es repentina, no es inmediata, pero la gracia de Dios ya va actuando en ti. Y ahora quiere actuar en ti haciendo que te arrepientas, ahora quiere actuar en ti haciendo que vuelvas a tener confianza en la misericordia de Dios, en que vuelvas a intentarlo, y poco a poco, ¿no? El que tiene devoción a la Virgen María, con mucha misericordia, con dulzura, ¿no? Había un santo que decía que la Virgen María es la personificación de la misericordia de Dios. La Virgen María nos va levantando, ¿no? Va haciendo que el pecado no nos desanime, que el pecado no nos vaya llevando cada vez más hacia el infierno, sino que, al contrario, nos va haciendo mirar la misericordia de Dios, nos va animando a luchar contra el pecado, nos va animando a confiar en la fuerza de la gracia. Y poco a poco el que se va acercando a María, ¿no? Como ella es nuestra madre, nos va haciendo semejantes a ella. Los hijos se parecen a sus padres, ¿no? María nos va como poco a poco dando a luz a lo largo de la vida para que al final seamos como ella, santos e inmaculados ante Él por el amor. Y la Virgen María, decía un santo, es un regalo que nos hace Dios para darnos esperanza y porque Dios quiere que ella sea como el molde de nuestra santidad. Quiere que al final nosotros acabemos siendo como ella. ¿Por qué el Señor le ha dado ese privilegio a la Virgen María? Un privilegio que no tenemos los demás, de ser una santa perfecta, que nunca pecó. Porque es como que Dios ha querido hacer en ella el molde de nuestra santidad. Y quiere que nosotros, por la devoción a María, acabemos siendo como ella. Nosotros que nacemos pecadores con el pecado original, por nuestra devoción a María, acabamos siendo como ella. Por eso el que tiene devoción a la Virgen María, pues su característica principal es que no se desanima con sus propios pecados, no se desanima con los pecados ajenos, sino que, confiando en la misericordia de Dios, sabe que la gracia de Dios poco a poco va actuando de un modo oculto, de un modo sencillo, pero va actuando de un modo eficaz en nosotros, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el Señor consigue que alguien ya sea santo, como el Señor es muy bueno y no nos quiere hacer sufrir, se lo lleva al cielo. Por eso, por aquí,
no hay muchos santos, porque cuando uno es santo el Señor se lo iba al cielo, ¿no? Pero por otra parte nos da la Inmaculada para decir, mira, que no, que hay santos en el cielo, ¿eh? Mira, la Inmaculada, ¿no? Ella fue santa en la tierra, ¿no? Y de alguna manera es como que nosotros que todavía no podemos ver a Dios, ¿no? Porque no somos santos, no podemos ver a Dios, Dios está como oculto ante nuestros ojos, pero aparece la Inmaculada que lleva en su seno al Señor, ¿no? Yo últimamente estoy como pensando mucho, porque estoy siempre hablando con los evangélicos, con los gitanos de Talavera, pensando mucho en el tema del culto a la Virgen y el culto al Señor, ¿no? Porque claro, dice, no, porque adoráis a la Virgen. No, pero es que me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Que siempre que representamos a la Virgen, siempre sale Jesús, ¿no? Ahí sale con el niño Jesús. Y aquí, si Jesús no sale, es porque está embarazada. Pero la Virgen siempre sale con Jesús. Por eso la ponemos en los altares, ¿no? Porque la Virgen siempre lleva a Jesús, de alguna manera, o se le ve al Señor o lo lleva oculto dentro, ¿no? El cristiano también, aunque todavía no vemos al Señor, aunque todavía no vemos plenamente el fruto de la gracia en nosotros, y lo que vemos sigue siendo nuestro pecado, también, como María, ¿no? Los cristianos, la Iglesia, lleva ya dentro al Señor, por la gracia, aunque todavía no se ha manifestado plenamente, aunque todavía no seamos plenamente santos. Y por eso cuando miramos a la Virgen María, vemos lo que el Señor quiere que seamos, ¿no? Pues le pedimos a la Virgen María que en este día de la Inmaculada, cada uno de nosotros aumente en devoción hacia ella y en confianza en la fuerza de la gracia de Dios, que aunque todavía no vemos plenamente sus efectos, confiamos en que la gracia de Dios es más fuerte que nuestro pecado y que también nos quiere hacer a nosotros como a ella, que somos sus hijos, ¿no? Santos e inmaculados por el amor.